estas ideas y hacer esta presentación. Y entonces, tal y como lo he preparado, efectivamente, voy a trascender a las razones de nuestros problemas para pasar ya también a las perspectivas de cambio, dejando tendidos los hilos precisamente a la intervención posterior de Antonio Elizalde, y ya comentaré un poquito este tema, porque las razones para cambiar también, claro, es elemental, tal y como lo veo yo, claro, la intervención de Antonio Elizalde. Entonces no es que quiera pisarle el terreno, sino más bien tender los hilos, porque vamos a ver, bueno, en primer lugar voy a señalar el plan de la exposición. Entonces, en una primera parte, claro, habrá una introducción sobre la función encubridora de la ideología dominante a través, básicamente, de la noción de sistema económico y de sistema político. Es decir, que frente a lo que yo tengo más elaborado, que es el tema del sistema económico como elemento encubridor, pues todos estos movimientos pues del 15M, la manifestación del otro día, todo esto, pues me ha inducido a retomar un viejo proyecto para acometer la crítica de la noción de sistema político. El tema este, pese a que lo he comentado con mucha gente que está en filosofía política y en otros campos más propicios a lo mejor, pues veo que es que sigue ahí sin hincarle el diente, sin poner patas arriba, pues esa noción de sistema político que se complementa como elemento encubridor junto con la noción de sistema económico. Bueno, pues bien, vamos a hacer esa introducción, después ya vamos a ver el funcionamiento y crisis de la economía global a partir de otros enfoques más amplios que lo vean más allá de la noción al uso de sistema económico y de sistema político, porque es que si no, no se entiende lo que está pasando, claro. Y después ya caeremos sobre la economía española un poco, el funcionamiento y crisis, para luego conclusiones efectivamente y perspectivas de cambio. Aquí este apartado pues es el que he desarrollado, dándole más importancia respecto al plan inicial de Bush, de quedarme exclusivamente en las razones de lo que está pasando para dejar tendidos esos hilos de cambio. Bueno, pues como panorama general en la introducción, voy a señalar unos presupuestos que valen tanto para la intervención mía, yo creo, como para la de Antonio Elizalde. Y estos presupuestos son que, claro, la ideología es el vehículo espontáneo que arrastra pues nuestro pensamiento, nuestras percepciones y justifica en buena medida pues nuestras acciones. Entonces, un determinado enfoque, incluso que se pretenda científico, claro, pues permite analizar, cuantificar, subraya ciertos aspectos, pero a costa inevitablemente de soslayar otros. Entonces, de ahí que un determinado enfoque, aparte de su valor analítico, precisamente para desbrozar, subrayar cosas, pues tiene también una función encubridora, y esa es la que ha ganado peso en las nociones de sistema político y de sistema económico usuales, porque lo que ejercen básicamente es esa función encubridora del statu quo, vamos, de los problemas. Bueno, en tercer lugar, pues quiero advertir que, claro, la percepción del presente y del pasado condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. De ahí que la intervención mía sobre las razones de lo que está pasando, el diagnosticar esto, pues claro, a la vez es que tiene, según cómo se haga, o cerrar la puerta a toda posibilidad de cambio, o, por el contrario, pues dejar esos hilos tendidos y abrir la puerta a las posibilidades de cambio. Después, ya, por último, pues trascender pues, la ideología dominante, pues exige relativizarla, viendo, pues claro, que es una creación humana que nunca que
que ha habido momentos en que no existía y no tiene por qué existir siempre ni nada de esto, ni ha sido dominante en el pasado, ni tiene por qué seguirlo siendo en el futuro, ¿no? Entonces esa es la cuestión clave. Bueno, y entonces entramos ya pues en las nociones de sistema económico y sistema político. Tengo que dar unas pinceladas muy rápidas porque no es cuestión de quedarnos varados ahí en esta historia del pensamiento, pero sí advertir que la política y la reflexión política y económica ha estado tradicionalmente vinculada pues a la moral y al poder, y entonces eso era un conjunto. Entonces era impensable en otros tiempos que hubiera disciplinas separadas, ¿no?, que se ocuparan de la reflexión económica o política. Entonces, la emancipación de la noción de sistema político, de las reglas morales, es lo que ocurre, es una creación más bien renacentista, claro, del libro clásico de Maquiavelo, El Príncipe, donde señala que precisamente para el gobierno del príncipe y entonces conseguir poder y todo esto, pues entonces tiene que trascender las reglas morales, y entonces ya sale un poco como que la moral es precisamente el ganar, conseguir y acumular poder, y entonces quien lo consigue, pues es que eso, el poder, acumular poder y riqueza, pues entonces acaba convirtiéndose en virtudes por sí mismas, ¿no? Entonces, ya aparte de la noción de sistema político, pues la noción de sistema económico se emancipa precisamente del poder y las reglas morales, como 2 siglos más tarde, allá por el 18, con los hoy día llamados economistas fisiócratas franceses de la época. Y ¿cómo ha sido esto? Dando unas pinceladas, hay que advertir que no es que antes no se ocupara nadie de los precios, del dinero, del comercio, de estas cosas, sino que, claro, pues se escribían cosas, pero lo que ocurre es que esas cosas que se escribían pues estaban vinculadas a la moral, y entonces aparecían en manuales de confesores o en memoranda para la corona, porque se presuponía que esa gestión del comercio, los precios, la acuñación de moneda y tal, estaban vinculados precisamente al poder, ¿no?, al poder o a la moral, y se hablaba pues de precio justo y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues es que se veía el juego económico como un juego de suma cero, que si había algunos que lo acumulaban era a costa de los otros, de ahí por lo tanto que estuviera sujeto, claro, íntimamente vinculado a las reglas morales, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue romper estos vínculos? Pues estos autores establecen como núcleo de la moderna, lo que será la moderna ciencia económica, la noción de producción, porque es que antes no se pensaba que la especie humana pudiera producir nada, sino que las riquezas se pensaban que eran fruto del maridaje entre la madre tierra y el cielo y la tierra. Entonces ahí, por ejemplo, decía Copérnico, la tierra, entonces se queda preñada por el sol dando a luz todos los años. Entonces aparecían las cosechas y, trataba de intervenir la especie humana, pero mediante el rito, para propiciar ese maridaje, a ver si... Pero no se desacralizaba eso y se intentaba racionalizar. Se veía pues que la agricultura era esa manufactura de institución divina, donde, claro, según decía Mirabeau, uno de los fisiócratas, pues Dios es el creador de todo. Entonces, claro, se plantaba un grano y salía una espiga con muchos granos. Entonces veían ahí una creación, una producción de algo. Pero entonces surge la ciencia desacralizada ya, la agronomía como disciplina, y entonces se trata de acrecentar ya esas riquezas renacientes, que era la finalidad que proponían estos autores, y surge la noción de producción, y entonces ya de la mano de la noción de producción, la mitología del crecimiento. ¿Y cómo se separa de las reglas morales? Pues porque ese aumento de producto, de cosecha, se consideraba bueno para todo el mundo, de ahí que estuviera ya al margen de cualquier reflexión moral. Eso tenía que aceptarlo todo el mundo. Por lo tanto, se corta el cordón umbilical que unía la moral, pero Gené, como el jefe de filas de estos autores, advertía, pero producir no es simplemente revender con beneficio, es acrecentar las riquezas renacientes
sin menoscabo de los bienes fondos, es decir, la fertilidad de la tierra. Bueno, hay que advertir que estas ideas prendieron en un siglo que va desde la publicación de los Principia de Newton hasta la publicación del Tratado Elemental de Química de Lavoisier, un siglo más tarde, ya a finales del XVIII, con lo cual estaba en boga la filosofía mecánica, pero permanecían también vigentes las creencias alquímicas que veían a la Tierra pues como un gran organismo sujeto a procesos pues de crecimiento, como ese gran organismo, hasta el punto de que se pensaba que dilataban sus límites los continentes, y entonces la moderna ciencia económica venía a gestionar ese crecimiento de todo lo vinculado a la madre tierra, pero no solo agricultura, pesca, o sea, los bosques, sino también las minas, porque se pensaba con esas creencias alquímicas que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra, y hasta los continentes dilataban sus límites. De ahí que aparezca anudada a la noción de producción la mitología del crecimiento. Todo este tema, claro, se desvanece al finalizar el siglo XVIII, porque ya aparece, como digo, pues la química moderna. Entonces aparece pues toda una serie de disciplinas mismo en cuanto a los minerales, la cristalografía, toda una serie de... y luego incluso que se ve que aquello no crece, tal, ni se perfecciona. Entonces luego ya pues viene la geodesia que mide el arco del meridiano terrestre y se ve que aquello no crece y se crea el metro como unidad de medida, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, como algo invariable en longitud, no crece. Entonces, ¿cómo es que sigue girando esa idea de producción y crecimiento en un planeta que no crece? Y entonces, claro, es que lo que ocurre ya hay un desplazamiento de esa idea de sistema económico, de ese carrusel de la producción y del consumo, que se va separando del mundo físico. En primer lugar, en la ecuación natural de creación de las riquezas, según un autor llamado Petit, que decía esa ecuación natural, claro, decía, por supuesto, la tierra es la madre, pero decía, pero es que el trabajo es el padre. Entonces resulta que un ingrediente activo y masculino suplía a las potencias celestes. Entonces ya venían las teorías del valor trabajo, que ya invadían todo, y parecía que todo se derivaba del trabajo, la tierra ya se iba marginando. Entonces la economía clásica, marxista, etcétera. Y entonces ya finalmente aparece pues la noción de tierra, entonces tierra, trabajo, bueno, entonces, pero luego ya al finalizar el 19 aparece otro modesto ayudante que va ganando terreno, que es el capital. Entonces resulta que ya la tierra y el trabajo, postula de la economía neoclásica, pueden ser sustituidos por capital. Y el capital se mide en dinero, luego ya se cierra el círculo de razonamiento en el mero campo de los valores pecuniarios. Ya el mero campo del valor monetario cierra ese razonamiento y hace abstracción ya del mundo físico, y entonces lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta. Entonces producir acabó siendo revender con beneficio, que no es otra cosa que lo que mide pues ese agregado de producto o renta nacional. Las cuentas nacionales es simplemente la diferencia entre el valor pues de las cosas en venta menos lo que se ha gastado para obtenerlas. Bueno, pues entonces ya para terminar con esta parte, habiendo hecho ese repaso histórico de las ideas, pues ya sigue girando hasta nuestros días esa noción de sistema económico, esa mitología del crecimiento, esa metáfora de la producción, cuando son verdaderamente encubridores, porque es que la especie humana en su vida se había separado tanto de esas producciones de la madre tierra que recogía la fotosíntesis y tal, como hasta ahora, que lo que vive es de las extracciones y deterioros pues, de la corteza terrestre, que mueve más que cualquier fuerza geológica, más tonelaje que cualquier fuerza geológica. Entonces toda la actividad, cuando es mera adquisición de riqueza, se llama producción de petróleo, producción de oro, y son meras extracciones, ¿no? Y incluso se sigue llamando en los libros antiguos criaderos a los yacimientos minerales, ¿no? Pues entonces todavía permanecemos, claro, tributarios de toda esta ideología económica dominante, y entonces se reviste de esa categoría de producción, de que es bueno para todo el mundo que crezca ese agregado, cuando eso es un mero agregado de valor,
que es lo que decía Keynes, ese hombre, es que no es revender con beneficio, porque eso puede ser malo o bueno, claro, uno puede forrarse revendiendo con beneficio, pero eso para el conjunto social, pues puede ser incluso contraproducente. Bueno, entonces ya a esto se añade otra idea, que es la idea de los automatismos del mercado y esa mano invisible que es capaz de enderezar hacia el bien de la comunidad los vicios privados, pues del egoísmo y entonces de la pelea, etcétera, competitiva, ¿sabes? Y entonces ya parece que son esos automatismos los que mueven por debajo también pues esa noción de sistema económico. Y para concluir esta primera parte ya, ir concluyendo de introducción, pues vamos a hacer esta síntesis de los enfoques que hoy día están en vigor, de esta ideología económica dominante. La idea usual del sistema económico desvió la atención de la adquisición hacia la producción. Entonces, antes se pensaba que solo era adquisición, ahora ya parece que es que todo es producción, ¿no? Entonces, claro, se encubre, claro, todo el elemento, adquisitivo que impregna hoy día el proceso económico, ¿no? Entonces, y eso se saluda siempre como positivo, ignorando, claro, los daños ecológicos, sociales, etc. Porque, en primer lugar, tiene esas dos consecuencias. Primero, la metáfora de la producción y la mitología del crecimiento encubren precisamente esos procesos de adquisición o extracción, ¿no? Con daños físicos y sociales, y aparece, por lo tanto, un medio ambiente inestudiado, poblado de recursos naturales antes de que sean valorados y de residuos artificiales que por definición carecen de valor, ¿no? Entonces, vemos que ahí aparece ese medio ambiente, pero también un medio ambiente social, porque todos los daños sociales, pues ahí se hace abstracción de ellos, incluso, insisto, y luego veremos, un medio ambiente financiero, porque esa metáfora de la producción, pues resulta que en ese cuadro macroeconómico en el que acostumbran a oficiar los economistas, son flujos, meros flujos ahí de producción, consumo, todo ese carrusel, y resulta que las plusvalías inmobiliarias o bursátiles, todo eso, no sale en la foto de esas cuentas nacionales de flujos. Entonces vemos que hay un medio ambiente financiero inestudiado, y ahí, como vamos a ver después, si no se ve más allá pues de ese cuadro macroeconómico servil, pues entonces, claro, no se entiende lo que está pasando. Bueno, entonces ya las ideas de producción y mercado eliminan, hemos dicho, insistimos, la moral y el poder, por lo tanto, del escenario económico, cuando, como vamos a ver, claro, es un mero juego de poder, pero se trabaja con un instrumental que no permite que salga en la foto, o sea que lo que vale es para soslayarlo, ¿no? Y entonces luego vemos que dice, bueno, es que el poder se maneja, claro, ¿para qué se va a manejar en el sistema económico? Eso se maneja en el sistema político. La realidad, lamentablemente, no tiene costuras. Entonces, para que se acumula mucha riqueza, se dispone de mucho poder, ¿no? Entonces, es un poco lo que vamos a ver que ha pasado. Y entonces, en ese sentido, estamos en presencia de un sistema político huérfano de poder independiente y tributario de los mercados, entre comillas. Entonces, tras ese tenderete de los mercados, claro, resulta que hay personas por ahí manejando los hilos, y el poder económico, entonces, es el que ejerce manejando los hilos del poder político. De ahí que viene, pues, la palabra de políticos conseguidores, que ha crecido tanto, ha extendido tanto en nuestro país, sobre todo con el tema inmobiliario y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a el tema de las raíces o razones de nuestros problemas en general. Y es que en el libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social, pues apunto que las raíces de nuestros problemas no solo vienen de que hay un reduccionismo monetario, que es el que he acabado indicando, ¿no? Que todo entonces ya se reduce a todo ese
noción de sistema económico que está separado ya del mundo físico y tal, sino que entonces resulta que ese reduccionismo monetario, además de ocurrir, trabaja con unos criterios de valoración sesgados, que lo que hace es que valore las cosas por el mero coste de extracción, sin considerar para nada el coste de reposición. De ahí que esa máquina de valoración lo que induce es a una mera extracción y deterioro de los recursos naturales y no precisamente a la recuperación, reciclaje, etcétera, a cerrar ciclos reconvirtiendo los residuos en recursos. Esos criterios de valoración lo penalizan sistemáticamente, esa recuperación y reciclaje. Entonces, a la vez, bueno, esa valoración transcurre tal y como se indica ahí, imponiendo una creciente asimetría entre el valor monetario y coste físico. Es decir, a mayor coste físico y trabajo penoso, menos valoración. Entonces, los trabajos más penosos son los peor valorados. Igualmente, la mera extracción se valora muy poco, entonces luego mucho coste físico en las primeras fases, que si la siderurgia, bueno, gran exigencia de energía, pues contaminación, etcétera, eso poca valoración. Se van valorando cada vez más las cosas que llevan ya la parte del león en los últimos escalones de gestión, comercialización, etcétera, y eso es lo que yo llamo la regla del notario, que en esos trabajos pues se ha formalizado incluso matemáticamente y ajustado a procesos reales para ver un poco cómo funciona esa asimetría actualmente vigente, ¿no? Entonces, bueno, a esto se une luego un marco institucional que lo que avala es derechos de propiedades iguales y promueve, a organizaciones jerárquicas, básicamente como la propia empresa capitalista o los actuales partidos políticos, ¿no? Entonces, relaciones laborales dependientes y un sistema financiero que amplifica todavía mucho más la desigualdad, como vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues el resultado obligado de estos criterios, de este reduccionismo monetario y criterios de valoración y marco institucional, que es, pues claro, un obligado deterioro ecológico, polarización social y territorial. Vamos, aquí en la escuela ya he visto muchas veces un poco como ya, si esto se aplica sobre el territorio, ¿cuáles son los resultados? Pues una polarización en núcleos atractores de capitales, población, recursos y áreas pues, de apropiación y vertido. Eso es la brecha norte-sur, pero luego dentro de los propios países pues está el tema de las grandes concentraciones urbanas y entonces que utilizan, claro, el resto del territorio a su servicio y extienden cada vez más allá pues sus huellas de deterioro ecológico, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a cerrar esta primera parte señalando un poquito recordatorio de la bibliografía, que no es por mero autobombo, sino para las que no estuvierais al tanto, pues un poco como en la economía de evoluciones, donde veo un poco cómo surgen todas estas categorías de la ciencia económica, como la génesis, evolución y luego perspectivas, es decir, cómo se pueden plantear las cosas de otra manera. Y después el libro de las redes económicas, el deterioro económico y social, es lo que veo cómo funciona a escala planetaria todo esto, y ya en un último capítulo pues entro en la economía española también para identificar un poco pues qué es lo que está pasando, ¿no? Y después, bueno, un poco para vincular economía y poder, pues es básico, claro, este libro de economía, poder y megaproyectos, donde ahí tiene una parte, vamos, general, pero luego ya se entra con estudios de caso, entre ellos alguno pues tan potente como el de las Torres de Florentino, ¿no? Y la doble recalificación pues de la ciudad deportiva del Real Madrid, uno de los capítulos, entre otros ejemplos de esas asociaciones entre economía y poder, donde precisamente el mercado pues brilla por su ausencia, más bien son operaciones de conciliábulo donde se lanza una operación, ¿no? Que es
una terminología militar que para nada tiene que ver con esos automatismos del mercado, ¿no? El que caigan pues esas torres por allí, o en una estación, en una finca y una ciudad nueva o cosas de ese tipo, pues poco tiene que ver con el mercado y mucho con las injerencias pues del poder en el juego económico. Bueno, y por último, el otro luces en el laberinto, que aparte de atar los cabos de las distintas áreas de trabajo, una autobiografía intelectual, entonces ahí se ponen junto un poco las líneas de trabajo que he estado desarrollando y que curiosamente algunos de los amigos que trabajaban en unas y en otras pues ni siquiera se conocían, entonces por lo menos la finalidad pues es que se conozcan y que vean un poco esas piezas en su conjunto que por primera vez las he presentado ahí, y luego con una parte ya de reflexiones sobre la crisis y las alternativas en diálogo con Óscar Carpintero y Jorge Richman. Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno en la parte de identificación de qué es lo que está pasando en el mundo desde perspectivas más amplias. Entonces ya por lo tanto hemos de decir que el desarrollo en contra de lo que dice el enfoque económico ordinario no es una cuestión de producción, sino en realidad de poder y posición. Vamos a ver, de la creencia de que un país desarrollado es un país productivo, muy productivo, que ahorra mucho y entonces puede prestar al resto del mundo, claro, se cae, se desmorona, como vamos a ver, pues considerando pues qué es lo que pasa y viendo el ejemplo pues de Estados Unidos básicamente, pero también pues de nuestro país. Entonces, en realidad, pues voy a anticipar que oculta esta realidad, cree que un país desarrollado es hoy en realidad un país que ejerce poder como atractor de capitales del resto del mundo, atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo, y sobre todo los cambios en el modelo de dominación, hay que subrayar hoy que es el sistema monetario internacional el instrumento clave para el ejercicio del poder. Entonces vemos, insistimos, que la realidad no tiene costuras, entonces el poder cala de lleno y mueve el juego económico, entonces por lo tanto hemos de abordarlo conjuntamente. Entonces vamos a partir a ver lo que pasa en el mundo de una paradoja, precisamente, que rompe, claro, con esa creencia de que es un país muy productivo, un país rico y ahorra mucho, etcétera, cuando resulta que los países más ricos del mundo son los más endeudados y que es en realidad un país desarrollado. Entonces, pues según veo en el libro este de las raíces, pues desde este otro enfoque más amplio de relaciones, porque claro, también es bueno que resulta que se habla de globalización y luego resulta que se sigue manteniendo un enfoque ajeno a eso, como si para cada país aislado pues trabajara mucho, fuera muy productivo, ahorrara mucho y saliera adelante desarrollándose, cuando en realidad esa globalización lo que marca en realidad la posición de los países es la relación de unos con otros, ¿no? Entonces un país desarrollado en realidad es un país que aprovecha una relación de intercambio comercial favorable, que ha sabido imponerla, y claro, en contra de otros, claro, igual atrayendo capitales del resto del mundo a base de emitir pasivos no exigibles, incluso de titulizar sus propios pasivos exigibles. Aquí, bueno, ¿qué son pasivos exigibles y no exigibles? Pues si se pide un préstamo a un banco, pues luego te persiguen o te embargan y estas cosas, es un pasivo exigible, ¿no? Sin embargo, si emiten unos billetes en forma de dólares, euros, pues son unos papelitos ahí que no puedes exigir nada a nadie porque tengas ese papelito. Podrás comprar algo si acaso, lo que puedas con eso, pero no se puede exigir nada al que lo ha emitido, ¿no? A los bancos centrales que lo hayan emitido. O bien una acción que emite una empresa, pues tú lo has comprado y entonces te consideras como partícipe, pero eso de pronto se viene abajo su cotización, pues con ella te quedas. No puedes exigir nada, ¿no? Entonces esos son pasivos no exigibles. Pero ¿cuál es la novedad de este último ciclo? Pues que los propios pasivos exigibles,
como eran las propias hipotecas, pues entonces se empieza a empaquetar y a vender juntos titulizadas como títulos con ese respaldo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que era, por ejemplo, las hipotecas subprime estadounidenses, pues entonces se venden en los mercados financieros internacionales, entonces ya se envía el riesgo a quien lo ha comprado ya. Entonces ya Estados Unidos escurre el bulto, o los bancos que habían cedido precisamente los créditos, al haber titulizado eso ya y vendido esas hipotecas titulizadas, ya recuperan otra vez el dinero y ya, bueno, si no pagan no es cosa suya, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes. Entonces se escurre el bulto de los propios pasivos exigibles, de los ricos consiguen escurrir el bulto de los propios pasivos exigibles titulizándolos y vendiéndolos en los mercados financieros. Bueno, pues esto vemos ya por lo tanto que el desarrollo es más una cuestión de posición que de producción, lo cual nos induce a pensar, claro, que son modelos, a pensar para interpretar eso en modelos, pues más bien de dominación o depredación, pues como los que en ecología hay, pues depredador-presa o parásito-huésped. Ambos los he aplicado en el libro de las raíces y para ver también pues un poco el reflejo territorial y todo esto, pues son de utilidad estos modelos. No voy a entrar mucho en el detalle porque ya vamos a pasar a ver un poco cómo funcionan en el mundo las cosas, y entonces todavía yo creo que estamos un poco anclados en este modelo de dominación colonial arcaico que ya no se da. Entonces, donde había unos países metropolitanos, son esos cuadraditos que son las metrópolis, ¿no? Que ahí tenían, pues colonizaban el resto del mundo. Esos simbolitos son las colonias o países dominados, y extraían pues de esos recursos mediante un comercio colonial que era bastante jugoso. Entonces sacaban partido con esos ingresos comerciales, tal y como se indica ahí. Y luego, bueno, había ciertas inversiones, aunque no fueran más que cosas meramente extractivas, de puertos, ferrocarriles, etcétera, para mover pues ese comercio colonial, a la vez que había un flujo de población desde las metrópolis orientadas a colonizar el resto del mundo. Bien, pues el panorama actual ha cambiado radicalmente. Lo que ocurre hoy es que el marco institucional ha cambiado, esos granitos que le han salido al mundo, pues ya no son las colonias, sino son meramente filiales de las empresas transnacionales, es decir, que han sucursalizado al resto del mundo, esas transnacionales cuyas sedes son esas estrellitas que están en los países ricos. Al mismo tiempo hay otro elemento, que son esos triangulitos, que son los paraísos fiscales, que señala pues quién manda en el mundo, claro, porque resulta que estas transnacionales pueden escurrir el bulto de la normativa de los países, etcétera, y entonces ya pues hacer lo que quieran contando pues con esta salida de los paraísos fiscales. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? En primer lugar, un flujo potentísimo de recursos, porque en los orígenes el comercio colonial pues movía muy poquito tonelaje, y además el capitalismo carbonífero inicial pues era muy autosuficiente, porque el hierro y el carbón son dos sustancias muy bien distribuidas en la corteza terrestre. Entonces no había, sin embargo, ya cuando se deriva hacia el uso del petróleo, gas natural y todas las otras sustancias, pues además se multiplica enormemente el tonelaje que se mueve, una flecha inmensa con relación a la anterior, la que va a parar a esas metrópolis, a esos países ricos, incluso en Estados Unidos, que tiene mucho territorio y recursos, pero no digamos, claro, en Japón y Europa, ¿no? Entonces, bueno, y esto ya hay un flujo potente de residuos que en el anterior no lo había puesto porque era una contaminación más bien local, pero ahora ya esto alcanza dimensiones planetarias, esta flecha de residuos. Luego, bueno, los ingresos comerciales, pues resulta que es que ya no tienen por qué producirse, porque hay países que, aunque en tonelaje pues importan mucho más de los que exportan, luego ya la regla del notario no les permite
equilibrar su balanza comercial, sino que son claramente deficitarios en comercio e incluso en la balanza por cuenta de renta, y entonces ya, ¿cómo arreglan sus cuentas? Pues ejerciendo como atractores del ahorro del mundo, es la flecha esa potente, o bien directamente porque en los países pobres o dominados o del resto del mundo, pues colocan sus ahorros, bueno, pues eso desde Argentina, pues podría haber pues más dinero argentino en los bancos de Nueva York que la propia deuda del país, ¿no? Pero luego ya, aparte de en cuentas corrientes, pues son los mercados financieros internacionales las que mueven y atraen ese ahorro a través de fondos de inversión que recogen el pequeño ahorro y lo colocan comprando pues o deuda de los países ricos o bien pues las acciones y todos los títulos pues que emiten pues estas empresas transnacionales. Entonces, claro, al succionar el ahorro del mundo, genera una escasez de capitales tremenda en el resto del mundo, que les piden de rodillas ahí, por favor, préstamos, inversión, etcétera, y claro que lo ceden, pero no sin contrapartida, sino que eso es lo que cierra el círculo de la dominación del resto del mundo, al otorgarles precisamente con contrapartidas, pues esos préstamos, inversión, etcétera. A la vez que, bueno, ya la globalización también y en general de los media también, pues hace que esos escaparates de la sociedad de consumo que se presentan, pues que son las metrópolis por el resto del mundo, pues se ejercen como atractor de todo el resto de la población y hay un movimiento migratorio fuerte, claro, hacia las metrópolis, es decir, se ha invertido, ya no son la población de los países metropolitanos los que van a colonizar el mundo, sino precisamente la población del resto del mundo cuando hay unos diferenciales, claro, de precios, de salarios enormes, pues entonces acuden precisamente a las metrópolis. Entonces ese es el resultado del propio éxito del sistema que genera precisamente un problema bastante fuerte para ese mismo sistema, ¿no? Bueno, ¿y todo esto se tiene solo? Pues no, es que da la casualidad que estos granitos que le han salido al mundo, rojos o esos triangulitos, son las bases americanas militares o países con tropas, como se dice ahí, o bases en negociación. Y bueno, y este es un esquema muy sumario, en el libro de las raíces pues doy cuenta más detallada de cómo todo esto hay que apoyarlo directamente con el poderío militar, porque si no, no se tendría de pie. Es la otra cara de la globalización que normalmente no suele salir en la foto, pero se denota imprescindible porque esto ha habido, por ejemplo, un autor en el 19 que sacó un panfleto, Benjamin Constant, un panfleto contra Napoleón, que le editaron en Holanda, un libro. Y entonces, vamos, decía, hombre, pero si se puede dominar con el comercio, y entonces, ¿para qué mandar los ejércitos? Todo esto es una cosa obsoleta y además costosísima, eso no tiene sentido. Hombre, pues parece que sí lo tiene o lo sigue teniendo, porque si no, ahí seguimos, ¿no? Entonces, ya vamos a entrar un poquito en cómo los países del G7, pues en el ciclo cómo se han vuelto claramente deficitarios. Este es el déficit, los saldos de la balanza por cuenta corriente, en miles de millones de dólares. Entonces, vemos que el resto del mundo, sin embargo, son excedentarios, entonces están succionando, están financiando, claro, a los países ricos. Bueno, podemos entrar en detalle. Claro, el país que se lleva, si ves ahí en cantidades, en miles de millones de dólares, claro, es Estados Unidos, claro, el más endeudado del mundo, con los saldos, pues, como van aumentando. Después, bueno, el siguiente es España, es el morado, o sea, claro, es mucho menor en población, territorio y todo, pero tiene un peso que además, en términos relativos, vamos a ver después, es un endeudamiento bastante más fuerte, el de nuestro país, que el de Estados Unidos incluso, ¿no? Bueno, pues entonces ya si relacionamos la deuda externa de Estados Unidos con la de los países pobres, pues claro, resulta que es muchísimo mayor la de Estados Unidos, es el primer deudor del mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues ya he indicado que se escabulle su deuda porque lo es en pasivos no exigibles o precisamente
a base de titulizar los que eran exigibles, ¿no? Pero en términos netos, ya el balance, pues vemos que es la posición deudora de Estados Unidos frente al mundo, ya se acerca a los 3 billones de dólares, tal y como se observa ahí, ¿no? Bueno, y entonces ya, ¿cómo es posible que el país más rico del mundo sea el más endeudado? Bueno, pues ya es concluir un poco lo que hemos venido avanzando. Su posición ventajosa es lo que le permite endeudarse emitiendo pasivos no exigibles, es decir, dinero papel, dinero bancario, o lo que yo llamo dinero financiero, que es el papel que emiten las empresas mediante acciones, etc. Que por ejemplo eso, pues Telefónica España pues hace una ampliación y con ese papel que ha emitido, pues compra Telefónica del Perú por mero canje de acciones o retribuye a los accionistas o a sus propios ejecutivos, etcétera. Entonces, hoy día las transnacionales son capaces de crear eso que yo llamo dinero financiero, que suple las funciones del dinero, bien o bien titulizando y vendiendo sus propios pasivos exigibles al resto del mundo, que es un poco lo que es Estados Unidos. Entonces ya todo esto mediante un proceso de financiarización galopante que ha permitido aumentar las emisiones. Vamos a pasar rápidamente viendo cómo el total de activos financieros, que es la columna de la izquierda, ha estado creciendo desde el 82 al 2007 a una tasa media anual pues del 12% prácticamente, es decir, el doble que el del agregado de PIB o Producto Renta Nacional, ¿no? O bien que la formación bruta de capital fijo, que es la inversión de cuentas nacionales pues en instalaciones, etcétera. Entonces, claro, eso hace que los activos financieros cobren un peso que antes no tenían. Antes, en la flecha de la izquierda, en la columna de la izquierda en el 82, pues venía a ser el ratio activos financieros PIB, pues casi 1, ¿no? 1 y pico. Pero es que ya multiplica por 4 ya el peso de los activos financieros respecto al agregado de producto, ¿no? Entonces, 3/4 de lo mismo con la inversión de cuentas nacionales. Y bueno, esto va unido a un proceso de desintermediación, que es que hace que en el 82 ¿de qué estaban constituidos los activos financieros planetarios? Pues básicamente eran los activos bancarios, que eran 2/3, ¿no? Sin embargo, vemos que eso se ha ido reduciendo casi a 1/3 porque han ido ganando peso precisamente la titularización bursátil, la capitalización bursátil, que es el dinero financiero que yo llamo, más luego los bonos y deuda pública. Entonces vemos pues que este proceso llamado de desintermediación es el que se llama así porque las empresas son capaces de financiarse directamente acudiendo a los mercados financieros con sus propias emisiones sin necesidad de recurrir a la banca, es decir, a pedir préstamos a la banca ya en buena medida. Bueno, y entonces esto es que hace que las empresas no financieras, incluso, ahí vemos el porcentaje de activos de las empresas no financieras, que son activos financieros, pues ocurre que más o menos la mitad de los activos de esas empresas no financieras son activos financieros, demostrando que están ejerciendo en realidad una función pues encubierta pues ya financiera de bancos, y en España, que es la curva de arriba, vamos mucho más avanzados en cuanto que ya el 65% más de los activos de las empresas no financieras resulta que son también financieros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una cadena de valor de activos pasivos financieros que se apoyan a sí mismos en todo un marasmo en los balances de todas estas empresas, financieras y no financieras, y entonces ya llegamos un poquito, y esto que ha crecido enormemente, a el desenlace, que es que la cadena de emisiones, revalorizaciones de activos y pasivos que se apoyan mutuamente, pues se acabó rompiendo por un eslabón débil, que era el de las hipotecas subprime estadounidenses. Vino la crisis
y la desconfianza sobre la calidad pues, de esa cadena de activos y pasivos vinculados unos a otros. Y entonces la creación de valor, que todo eso sí se iba inflando y aumentando el valor, etcétera, que se llama creación de valor, pues claro, de pronto mudó en pérdidas y entonces ya incluso esa fuente de financiación de las transnacionales se vino abajo junto con los mercados bursátiles, etcétera, etcétera. Bueno, y vienen todos estos temas. Ahora vamos a pasar ya al tema de la economía española. Quizá como síntesis quería apuntar de lo que es un país desarrollado, pues trascendiendo la metáfora de la producción, o los enfoques que he dicho y que aplico en el libro de las raíces, pues panorama comercial, pues que son los que consiguen tener una relación de intercambios favorables entre el resto del mundo. Panorama financiero, consiguen atraer capitales del resto del mundo emitiendo pasivos no exigibles o titulizando, hemos dicho, los que sí lo eran y vendiéndolos. Panorama físico, deficitario en recursos, excedentario en residuos. Panorama demográfico, atractor de población. Ahora es súper evidente que no todos los países pueden a la vez poner la relación de intercambio a su favor. Si unos lo tienen a su favor es porque otros no lo tienen. Si unos son atractores de capitales es porque los succionan de los otros, ¿no? Entonces, igualmente, panorama físico, deficitario en recursos. No todos los países pueden ser deficitarios en recursos a la vez. Si hay esos países ricos es porque usan el resto del mundo los recursos a su servicio y lo usan como sumidero. No todos pueden atraer población a la vez, no tiene sentido. Entonces vemos pues que es una cuestión relacional lo que se llama desarrollo y lo que es un país rico y bien, ¿no? Y entonces es que lo que predomina, se puede explicar, es con el enfoque depredador-presa, porque si hay uno que es depredador es porque hay presas, claro. Entonces, si no, eso no se tiene de pie, claro. Entonces, por lo tanto, son estos enfoques lo que explican bastante más. Y bueno, vamos a pasar ya a la peculiaridad de la economía española. Muy rápidamente, porque aquí además, bueno, podría pasar revista, aquí vemos cómo es deficitaria en tonelaje, es decir, que importa muchísimo más tonelaje del que exporta, entonces cumple todos los criterios, lo que habíamos visto de país desarrollado, porque se ha colocado un poco en la línea como Estados Unidos, con este patrón, hasta el que llegó la crisis, ¿no? Bueno, pero esto no voy a desgranar, pues cómo se encuentra la economía española cumpliendo pues todos estos requisitos, simplemente apuntar, claro, el tema del déficit corriente, exterior corriente, pues como el porcentaje del PIB, pues España, claro, está más endeudada en términos relativos que Estados Unidos frente al resto del mundo. Es más, cuando culminó el auge en 2007, ese déficit corriente era el 10% del PIB, mientras que en Estados Unidos pues solo era el 5%, ¿no? Entonces, es decir, que ya, bueno, España tomó ese modelo, pero fue incluso mucho más allá, con la desventaja de que, claro, España pues no tiene una moneda de reserva mundial como es el dólar, porque resulta que, claro, el dólar pues se impone mediante el poder, por el sistema monetario internacional, esa moneda de reserva. ¿Y qué pasa? Pues que todas las llamadas commodity, que son los principales productos primarios de comercio, el petróleo, todo esto, claro, cotiza en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Pues emite mucho, inyecta dinero a mansalva, lo que quieras, compra deuda pública con el dinero que emite, etcétera, Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo mejor se deprecia algo el dólar, pero no se le encarecen las importaciones porque el petróleo cotiza en dólares, igual que el grueso de los productos primarios. Entonces, claro, esas ventajas no lo tienen los países de la Unión Europea y entonces, en ese sentido, pues llevan las de perder porque Estados Unidos está exportando la depresión al resto del mundo con esas prácticas y muy en particular pues hacia Europa. Bueno, entonces al mismo tiempo que en Europa quien manda es Alemania y entonces Alemania arregla sus cuentas más bien con la regla del notario, con un equilibrio comercial potente, ¿no? Entonces tiene unas cuentas saneadas, no necesita succionar capitales del resto del mundo, entonces quiere imponer su patrón y entonces claro, cuando ya España se había instalado en el modelo estadounidense y deficitario, dice, no, es que eso no valía, ahora es que hay que volver de la otra manera, dicen, bueno, entonces claro, pues está causándose una depresión
impresionante, ¿no? Bueno, porque a todo esto, durante el auge, pese a ser tan deficitario respecto al resto del mundo, España era comprador neto de empresas del resto del mundo. Las barritas son las compras de inversión española en compra de empresas del resto del mundo. Sin embargo, la curva es las compras del resto del mundo de empresas españolas. Vemos que en la mayoría de los años las barritas del ciclo las barritas han superado con creces a la curva. Entonces España era compradora neta incluso del resto del mundo. Entonces, es decir que atraía capital del resto del mundo, pero se colocaba precisamente en pasivos no exigibles, pero luego ahora resulta que España compraba con eso, claro, el patrimonio empresarial de fuera o de recursos. Bueno, claro, la peculiaridad del caso español, todos lo sabemos, y más en esta escuela, pues es el que tiene un modelo inmobiliario muy singular, que ha magnificado pues, el tamaño pues, de la burbuja inmobiliaria, y entonces, claro, pues como todos sabemos, pues la industria nacional pues ha sido la del ladrillo. Entonces, ahora pues esto se ha pinchado y era súper previsible que se pinchara. Voy rápidamente. Bueno, por advertir que esto no cae del cielo, ni tampoco es un fruto así de los mercados, ni nada de esto, sino que depende de las reglas del juego económico imperante. En ese sentido, pues he subrayado pues, que hay dos modelos extremos un poquito en Europa. Entonces, uno promueve el alquiler y la vivienda social con fuertes regulaciones de la propiedad y actividad inmobiliaria, y otro, la vivienda libre y en propiedad y escasas regulaciones. El primero tiende a conservar el patrimonio construido para alquilarlo y eso, y tenerlo ocupado, mientras que el segundo trata de hacer construcción nueva para obtener plusvalías de la reclasificación y recalificación de suelos, que es un poco la clave que impulsa precisamente el negocio inmobiliario. El primero es más sensible a la demografía y la renta disponible, el segundo al pulso de la coyuntura económica. Es decir, que no es meramente casual pues que, por ejemplo, Alemania y Suiza no hayan tenido burbuja inmobiliaria y ahora no hayan sufrido, claro, crisis inmobiliaria. Claro, ¿por qué? Pues da la pura casualidad, es que son los dos países que tienen más porcentaje de viviendas en alquiler. Es que se colocan más en el primer modelo que he indicado y entonces se mueven más pues con la demografía, la renta disponible, al margen de los avatares de esa coyuntura económica, que es lo que ha movido precisamente la actividad inmobiliaria en nuestro país, tanto en el auge como en el declive. Entonces España ejemplifica, claro, el segundo de estos modelos, por eso ha vivido el reciente boom con mucha mayor intensidad que otros países de nuestro entorno, pero con mayores riesgos, y ahora estamos pagando las consecuencias de ello. Vamos, porque no en vano España fabricaba más viviendas que Francia y Alemania juntos, claro, con una población casi entre 3 y 4 veces superior, un territorio del doble, más, etcétera, y entonces era el rey del cemento, que llegó a ser en tonelaje, pues casi a las 60 millones de toneladas, cuando hay 50 millones de hectáreas en el país, es decir, a más de 1 hectárea por tonelada caía en media de superficie geográfica. Si eso se añade, pues claro, las mezclas, la arena, la grava, todo esto, pues entonces caen pues como cerca de 10 toneladas por hectárea. Entonces es una cosa que entonces ahí vemos que lo que era el tsunami inmobiliario pues deja de ser una mera metáfora para tomar cuerpo de realidad muy potente, porque esto ha estado cayendo por el conjunto del territorio. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues un festín de plusvalías que ha afectado a toda la población. Entonces, porque resulta que de pronto la gente se ha visto revalorizarse sus propias viviendas y todo eso, y entonces aquí es una estimación en la curva de esas revalorizaciones que superan en los años centrales del boom a la propia renta disponible, ¿no? Entonces vemos que era más importante la revalorización mediante estas plusvalías, y entonces todo esto pues arrastra graves consecuencias ecológicas, económicas, sociales,
ecológicas ya hemos indicado, pues es que ese tsunami de ladrillos y cementos ha sido una realidad y ocasiona una huella de deterioro ecológico potente, si se quiere, además, no solo porque se ha ocupado mediante infraestructuras y estas construcciones, sino porque ha deteriorado mucho más suelo. Hoy día hay un trabajo que se ve que hay como millón y medio de viviendas que se han quedado por el camino y que están en curso de promoción y desarrollo. Entonces, resulta que, claro, se ocupa un suelo inmenso y el trabajo que había hecho de ocupación del suelo en Madrid, pues se ve que el suelo tocado por este proceso, pues habíamos superficiado cerca de 60.000 hectáreas en Madrid, es que es una cosa bestial. Entonces, de ahí que, bueno, antes de ir a las otras consecuencias, pues he buscado esta imagen de la película hoy día en cartel, pues ahí está coronado con esta imagen del periurbano degradado, que cualquiera que haya recorrido el territorio madrileño, pues ve que de 20 años para acá, bueno, hay una degradación súper bestial hoy día. Y entonces ahí, que se ve al fondo, pues el skyline madrileño con las torres de Florentino, otros testigos, pues, en las torres Kio, etcétera, ¿no? Bueno, pues siguiendo con las consecuencias ecológicas, es evidente, porque todo esto está lleno de materialidad y afecta de lleno al territorio, ¿no? Pero luego las económicas, pues el monocultivo inmobiliario especulativo y el festín de plusvalías ha llevado a enormes deudas que habrá que seguir pagando durante mucho tiempo, no solo la población hipotecada a largo periodo, etcétera, sino que luego ya las deudas de las inmobiliarias, que en parte van recayendo sobre la banca, todo esto se ha financiado con dinero exterior, que habrá que ir devolviendo también. Entonces, la otra historia, el gran hipoteca que pesa sobre la economía española y sobre la hipotética recuperación. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me parece más grave casi es el estrés psicológico y malestar social, que tras haber sembrado el virus de la especulación por todo el cuerpo social, pues estamos donde estamos. Entonces es un daño moral en gran medida causado pues muy fuerte. Entonces, bueno, aquí advertir que el mercado de bienes patrimoniales no tiene nada que ver con el de bienes de consumo, porque se desestabiliza fácilmente, porque en una cosecha de tomate, si es buena, pues baja el precio, porque entonces es de cajón, pero son bienes producidos para ser consumidos. Sin embargo, los bienes patrimoniales se desean y se atesoran por sí mismos. Entonces, cuando se piensa que van a subir de precio, se compran porque se piensa que van a subir, pero suben porque se compran, se desatan las consabidas burbujas, financiadas cada vez más a crédito, porque ya se dedica todo el ahorro a eso, pero luego se sigue a crédito, etcétera. Y entonces lo que ha ocurrido en los 3 boom inmobiliarios que yo he vivido como analista, el de principios de los 70, después murió con los festejos del 92, los 80 hasta el 92, y luego por último el actual, ¿no? Entonces vemos que justo cómo se mueve la construcción, que es la línea oscura, pues se mueve por los avatares de la coyuntura económica, pasa de demografía y de necesidades. Entonces lo que mueve esto es que parece que van a subir, entonces se empieza a invertir en ladrillo y a fabricar, etcétera, totalmente al margen, y entonces esto nos ha deparado, claro, pues ese stock inutilizado que pesa, claro, sobre el sector, y no digamos de suelo degradado, que está ahí muerto de risa, ¿no? Ahora. Bueno, y entonces ahí, todo esto ¿cómo se financiaba? Pues claro, devorando el ahorro financiero de los hogares, que va cayendo ahí. Entonces vemos que son miles de millones de euros. Esto es un gráfico que he preparado en varios trabajos, y he seguido este gráfico, que es el ahorro financiero de los hogares, son las operaciones financieras netas, y la inversión en ladrillo, que es lo de arriba. Cuando crece la inversión en ladrillo, que es en vivienda nueva, obtenida a través de la estadística del IVA, puesto que paga un IVA especial, pues hemos podido construir este gráfico.
Entonces, vemos que esta tijera era totalmente insostenible cuando en los 4 últimos años ya los hogares, en vez de ahorrar, pedían dinero también a los bancos en términos netos, ¿no?, para poder seguir invirtiendo en ladrillo. Entonces, con el enfoque económico ordinario, pues según los enseñaban los manuales, los hogares ahorran, las instituciones financieras mueven ese ahorro para prestárselo a las empresas, y aquí resulta que es que los hogares ya no ahorraban, sino que también pedían dinero a los bancos. ¿Y qué pasaba? Pues claro, los bancos los tenían titulizando hipotecas y cosas de estas, y obteniendo el dinero de fuera, ¿no?, endeudándose el país entero, que es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y entonces el problema actual es la deuda privada, que entonces ahora se intenta más o menos transferir hacia la pública, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el desenlace? Pues es el resto de la curva. De pronto ya viene la crisis del ladrillo, ya la inversión en vivienda cae, entonces se recupera la inversión financiera, sobre todo en el primer año de la crisis. Vemos que ahí era el ahorro del miedo, lo llamé yo en un artículo, ¿no?, al principio. Lo que pasa es que cuando ya se entra en depresión pura y dura, disminuye todo, claro, como es evidente, ¿no? Entonces este es un poco el panorama. Ya, entonces vamos a pasar ya. Bueno, aquí este gráfico es para señalar un poquito el forcejeo en las valoraciones inmobiliarias, cómo se ha criticado tanto a las empresas de rating internacionales y tal, y no se ve la viga en el ojo propio, que son unas tasadoras totalmente dependientes de las instituciones financieras, ¿no?, que han estado ahí apalancando, retrasando un año la caída de los precios con relación a la curva de abajo, que es los precios de los anuncios, ¿no?, que empezaron a caer un año antes que las tasaciones, ¿no? Entonces vemos que ahí se intentaba hacer que el aterrizaje fuera suave, poniendo toda la carne en el asador, y entonces luego resulta que, claro, pues ya va bajando por fuerza. Y lo otro es los precios de los notarios del INE, que es la otra estadística que ha salido. Bueno, pues hay este forcejeo de valoraciones, porque lamentablemente, tanto hablar de mercado y de modernidad, resulta que en este tema no hay una estadística como Dios manda de precios de mercado. Entonces solamente había, hasta que aparece esa estadística de los anuncios y lo del INE, pues unas tasadoras que cada 3 meses decían lo que valía y tal. Entonces es igual que si en la bolsa pues hubiera unas empresas que decían lo que vale pues las acciones cada 3 meses, ¿no? Eso parecería impresentable. Pues así de impresentable es en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces hemos estado a ciegas, y ahora un poco pues se intenta paliar el tema de la caída, ocultar, etcétera, etcétera, retrasando el ajuste, el necesario ajuste que habría de producirse, ¿no? Bueno, ya el otro efecto es del pinchazo de la burbuja, es el efecto pobreza. El efecto pobreza, claro, influye sobre los hogares, pero quiero aquí subrayar que ha influido también sobre la recaudación tributaria, haciendo que se desplomara, tal y como está aquí, el porcentaje de la recaudación tributaria respecto a los años precedentes, ¿no? Porque buena parte de esa recaudación estaba animada precisamente por la burbuja. Bueno, conclusiones: crisis y larga duración, diagnóstico y tratamientos inadecuados. Se dice y hemos dicho, pero inadecuados, pongo ahí una interrogación. ¿Para quién? Hombre, para el conjunto de la población, porque para algunos eran y siguen siendo muy adecuados, claro, para la patronal y para los pescadores que desean sacar tajada en ese río revuelto de la crisis, pillando privatizaciones a precio de saldo y cosas de estas. Claro, por ahí pueden ser muy adecuadas todos estos tratamientos. Claro, por supuesto, rebajar derechos de los trabajadores, salarios, trabajo, aumentar el trabajo precario, etcétera, todo eso, pues es el interés de algunos, ¿no? Entonces, perspectivas y alternativas, pasamos ya a la última parte. Perspectivas y alternativas, consecuencias políticas, mutaciones contemporáneas. Bueno, hemos dicho que la metáfora de la producción encubre la realidad de la extracción y la adquisición, y se produce un desplazamiento, ya hemos apuntado antes, y concentración del poder hacia el campo económico empresarial. Hay empresas capaces de crear dinero
o de imponer y conseguir privatizaciones, recalificaciones, concesiones, marcas, contratas y de manipular la propia opinión, ¿no? Entonces antes el Estado controlaba las empresas, pero ahora hay empresas y empresarios que controlan al Estado y a los medios. De ahí que las reglas de Maquiavelo resulta que son más de utilidad para este empresariado y este tipo de empresas actuales de lo que era Adam Smith, que parecía que era. Y entonces esto se traduce en que en una colección de libros de empresa bastante conocida, pues entonces sabe Maquiavelo, lecciones para directivos, claro, que es lo que de verdad interesa para ese juego de suma cero en el que si uno saca tajada, pues es a costa de otros y los empresarios se convierten en especie de condottieri en esta pelea por el poder y el dinero, ¿no? Entonces, bueno, consecuencias, refundación oligárquica del poder, entonces es un neocaciquismo disfrazado de democracia. Me gusta más hablar de neocaciquismo que de neoliberalismo, porque, vamos, liberales no tienen nada, ¿no? En general, vamos, empezando por Jesús Gil y Gil, que crea un partido con sus propias siglas, ¿no? Por ahí, como cacique, entonces, local, y entonces decir que eso es liberal o Esperanza Aguirre, no tiene mucho sentido. Hay que llamar las cosas por su nombre, no dejarse engañar. Entonces, en este sentido, tercera fase de acumulación capitalista. ¿Por qué tercera fase? Vamos, porque la primera era, según Marx, pues esa acumulación a partir de regímenes precapitalistas, del capitalismo. La segunda era pues la de la plusvalía y eso, que es lo que estudiaba él pues, en el Capital y todo esto. Pero ahora en realidad pues hay una tercera fase en que estas empresas más poderosas, que son capaces de crear incluso dinero, pues promueven lucrativos megaproyectos de dudoso interés social y adquieren las propiedades con ese dinero que ellas mismas crean, las propiedades del capitalismo local y del propio Estado. Consecuencia, claro, pues los beneficios empresariales y el crecimiento económico, ya crecen todos los agregados y tal, luego resulta que eso no supone ya pues mejoras generalizadas de la calidad de vida de la mayoría de la población, que tiene que sufragar, eso sí, pues el festín de beneficios, plusvalías, concesiones, etcétera, que son una especie de peajes en largo periodo que hay que seguirles pagando, de los que se están comprometiendo, ¿no?, el Estado. Entonces, ese es el tema de la calidad de vida, yo creo básico, que además en la intervención posterior, pues yo creo que es una razón clave para el cambio, es ese deterioro de la propia calidad de vida. Es que todo mover tanta historia y tanta materialidad, energía, deterioro, etcétera, para que luego crezca la crispación. Entonces, resulta que la gente, pues ni siquiera las mejoras son cada vez menores, insatisfacción general, por lo tanto, y surgen nuevos sujetos históricos. Es que yo creo que en general la izquierda se había quedado un poco a la luna de Valencia cuando resulta que el sujeto histórico, que era el proletariado, pues tal, falló y bueno, en esos países que decían que había dictadura del proletariado, tal, acabó todo eso como todo el mundo sabe, o sea, entonces todo eso se desmoronó. Sin embargo, hoy día yo creo que precisamente esa agresión al conjunto de la población es lo que hace que surjan nuevos sujetos históricos. Porque además gran parte de la literatura que se pretendía progresista y de todo esto, pues ha ido ninguneando buena parte de estos sujetos históricos y surge entonces de pronto, pues claro, que mantienen posiciones de colonialismo y un poco de imponer, pues desde ese antropocentrismo europeo y de países ricos a todo el resto del mundo, caiga quien caiga en sus esquemas, a todas las sociedades, o bien el tema del machismo, en ese sentido, quizá, puesto que las promotoras de este acto, pues son casi todas mujeres. Bueno, había estado volviendo un poquito sobre el Príncipe de Maquiavelo. Entonces, ¿cómo se entiende la política respecto a este sistema político
¿Y cuáles son los consejos que da Maquiavelo al príncipe? Pues dice, más vale ser impetuoso que circunspecto, porque la fortuna es mujer y es necesario por esto mismo, cuando queramos tenerla sumisa, zurrarla y zaherirla. Se ve en efecto que se deja vencer más bien por quienes la tratan así que de los que proceden tibiamente con ella, ¿no? Es un poco el modelo, claro, del sistema político y el modelo del sistema económico, el ejecutivo, precisamente agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues es que es de cajón para mí, aunque yo no he escrito sobre feminismo, la vinculación, claro, precisamente de estos esquemas con el modelo de sociedad y precisamente entre estos sujetos históricos pues aparece un descontento desde el ángulo del feminismo, desde el ángulo del indigenismo, pues vamos, cosas de ese tipo que han ido quedando de lado con este modelo. Bueno, perspectivas y alternativas, pues las económicas ya hemos indicado que proseguir a alimentar el sistema o reconvertir, domesticar el sistema. Lo primero, en realidad, es lo que, según Patrick Guedes, pues llamaba cacotopía, en el sentido de que seguir por el camino que se va hasta ahora es imposible. Quiero decir que vemos que los patrones de vida, de consumo, de todo, de los países ricos, pues no son generalizables a escala planetaria, eso no se tiene de pie, esas tendencias, tal y como van, en general, tanto por nivel social, el deterioro o bien ecológico, como quieras llamarle, eso es inviable, pero entonces, por lo tanto, es una utopía, pero una utopía negativa, por eso lo llama cacotopía. Sin embargo, reconvertirlo, pues, es perfectamente viable y razonable desde el punto de vista de las razones que hoy estamos hablando. El conjunto de las disciplinas científicas en general, que no están parasitadas por la economía o la política, pues suscriben, claro, pues la ecología, otros modelos que serían mucho más razonables, inviables a escala planetaria, pero no son posibles. ¿Por qué? Porque la sociedad es tributaria de esta ideología y política y económica dominante, entonces es lo que Patrick les llamaba una eutopía, sigue siendo utópico, o sea, es deseable, pero no parece posible porque la población pues no da para promoverlo. Entonces, bueno, lo primero, pues claro, para proseguir, pues inyectar recursos públicos, que es lo que estamos haciendo a mansalva, o por otra parte, si se mira un poquito, con un poquito más de horizonte, pues claro, habría que sanear y controlar el sistema. Y después, en lo de los requisitos para nosotros, pues claro, habrá que desmontar pues esa serie de creencias, empezando por la fe en el progreso y en el desarrollo económico, para tomar conciencia de la regresión y ver el deseo de habitarla, subordinar el sistema económico y político a mejorar la convivencia y calidad de vida de la mayoría, instrumentos, pues claro, cambiar las reglas del juego económico y político, el compromiso ético, cambios mentales e institucionales, y sobre todo rechazar falsos atajos, que es un poco lo que ha ido descarriándose en los movimientos de protesta, emprendiendo pues falsos atajos que no llevaban a ninguna parte. Ni el fin justifica los medios, hay que reconocer, ni hay mano invisible que transmute los vicios privados en bien público, es decir, que hay que volver a empezar un poco por la base, como vamos a ver a continuación. Y entonces, bueno, ¿tiene relación uno con otro? Pues sí lo tiene, porque si de verdad hay presión desde abajo, pues entonces también se presiona más para sanear y controlar el sistema. Lo que ha ocurrido es que no ha habido suficiente presión y sigue el mismo sistema muerto de risa, porque claro, ese sistema está cortado por el patrón de los intereses dominantes en el mundo y entonces ahí sigue. Entonces sanearlo y controlarlo supone meter en cintura pues esos intereses y se resisten a ellos, ¿no? Entonces vamos, para acabar un poquito ya lo de los falsos atajos, pues bueno, hay que advertir, porque se habla en primer lugar este enfoque dominante, lo que cada vez dice, bueno, pero ¿qué proponéis? ¿Qué se propone? Es que como si no hubiera alternativas cuando los cajones de la administración y las bibliotecas están plagadas. Vamos, en el caso de aquí, bueno, de hecho cantidad de trabajos que si no los han tirado estarán en los cajones de la administración para gestionar de otra manera.
quiero decir que desde la anatomía, territorio, infraestructura, sistemas agrarios, sistemas industriales, mismo el trabajo de ocupación del suelo, pues que hemos hecho aquí precisamente con la Escuela de Madrid, de la Comunidad de Madrid, lo hemos hecho, ¿no? Pues es una metodología modélica, un poco para el seguimiento de esto, pues si quiere alguien usarla, ahí está, ¿no? Entonces, de momento, pues está ahí guardada, no sé yo, o libro blanco, ¿veis? Pues que hemos hecho pues para el tema de la sostenibilidad del planeamiento y estas cosas, pues parece que también está por ahí guardado. A ver si fisiología, metabolismo de sistemas, flujos físicos, energía, agua, materiales, pues qué sé yo, como las cuentas del agua que en su día hice, o las cuentas del transporte que hizo Antonio Esteban y Alfonso Sanz, vamos, todo esto estará guardado, si es que no lo han tirado como digo, ¿no? Instrumentos económicos, pues bueno, la literatura está llena ya pues, de lo que es la economía ecológica, criterios de valoración, mochilas y huellas de deterioro ecológico, etcétera, para enderezar pues, la curva del notario, cambiar el sistema monetario internacional, la disciplina de los países, financiera de los países, fiscalidad. Ya, pues también, por supuesto, habría que retomar pues, las reglas, las relaciones sociales, ética profesional, derechos humanos, redes sociales, ciudadanía, dar importancia a esto que está más o menos oculto. Entonces, en el libro de Luces en el laberinto, pues apuntaba yo que luego, aparte de todas estas alternativas, pues está la alternativa personal, claro, que sean los profesionales libres, no serviles, porque el sistema, si funciona, es porque cada vez más se ampara y se apoya en los profesionales que trabajan a su servicio, entonces encubriendo, amañando datos, preparando cosas, etcétera, para señales pues, de imagen, para encubrir y dulcificar los problemas, que es un poco en lo que invierte este sistema de una forma muy potente, ¿no? Y entonces las alternativas políticas, bueno, frente a la refundación oligárquica del poder, con fachada liberal y democrática, pues claro, solo cabe promover, ahí vemos pues el sistema de democracia que se dice representativa, pues con consenso, claro, reservado y elitista, claro, es el alcalde con 4 promotores por ahí que arregla pues un megaproyecto o alguna cosa, entonces no es frente a eso, pues claro, refundación democrática del poder con ejercicio pleno de la ciudadanía bien informada, el tema de la información es básico, ¿no? Una participación no informada pues, no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, democracia participativa, consenso amplio y transparente. Para lo cual, bueno, pues insisto, hay que rechazar falsos atajos, entonces reconocer que no se puede avanzar hacia una sociedad de individuos libres e iguales apoyándose en la actual teoría de la propiedad y en organizaciones jerárquicas, como son las empresas capitalistas y los actuales partidos políticos. Es que esto no lleva en absoluto a ese horizonte, a ese fin, ¿no? Más bien hay que coger las cosas desde la base, porque ya desde el libro de la UET, La servidumbre voluntaria, descubría cómo era posible que uno solo pudiera mandar sobre muchos, etcétera. Entonces, como el despotismo se tenía de pie, pues claro, veía que había una cadena de dependencia que unía y ataba a la gente, pues con rivalidad, competencia, egoísmo, avaricia, era el de arriba que daba una prebenda y el otro obedecía y le hacía la pelota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que es esta cadena, claro, entonces lo que arrastra cualquiera que sea el mando institucional hacia ese despotismo y esa sociedad jerárquica. Entonces, frente a eso, claro, pues si toma cuerpo una democracia participativa, pues tiene que ser necesariamente no sobre estas bases de la competencia, la competitividad, la rivalidad, toda esta serie de cosas en política y en economía, que es lo que promueve las nociones al uso del sistema, sino justo hay que promover pues, lo contrario, precisamente la amistad, cooperación, solidaridad, desprendimiento, confianza, etcétera. Y entonces hace falta rechazar esos falsos atajos y construir una filosofía común que reinterprete y oriente la evolución humana hacia la convivencia y la felicidad compartidas.
claro, promoviendo pues una contención económica, un mejor con menos, y esa filosofía pues debe reorientar el proceso de individuación sesgada e incompleta que ha sembrado la actual civilización, paliando el divorcio entre las promesas de la utopía liberal y las crudezas de la sociedad actual. Es esta gran contradicción la que hace que surjan estos nuevos sujetos históricos de cambio, porque, claro, lo que genera es una insatisfacción cada vez mayor. Entonces, bueno, para hacer realidad esos derechos prometidos, pues hay que echar mano de otras disciplinas, como la antropología, que ve que no solo hay relaciones de intercambio utilitario, sino relaciones de redistribución, de reciprocidad, pues habrá que promoverlas, tenerlas en cuenta y promoverlas. Igual en sociología, pues ¿sabes? Incentivar relaciones de cooperación, amistad, solidaridad, supeditando a ellas precisamente el contractualismo. Sí, ya justo estoy a punto de acabar. Ya sé que me he excedido, pero... Entonces, ya por último, claro, redactar y someter a estos principios las ideas del sistema político y económico. Entonces, bueno, ya es la última, precisamente, perspectivas y alternativas finales para pensar esa filosofía común. Hombre, yo creo que es que ahora está una situación más madura, me parece, para que viendo todos los fiascos del pasado, todos los falsos atajos a los que se ha descarriado, pues esos movimientos de protesta, todo esto, pues entonces estamos ya más cerca, quizá, en disposición de construir esa nueva filosofía común. Entonces, enfrente por un lado la cacotopía a la utopía, entonces viendo pues lo actualmente dominante, sobre todo tributario, de esas dos nociones de sistema económico y de sistema político, enfoque parcelario, promueve tiempo lineal, espacio homogéneo, filosofía individual competitiva, democracia representativa, se dice. La naturaleza se considera un mero medio ambiente inconexo, ¿no? Especie humana enfrentada a la naturaleza, recursos naturales limitantes. Entonces, desviar un poco ya la reflexión para que empiece a tomar cuerpo pues esta nueva filosofía que propicie pues enfoques más sistémicos, visión lineal, visión ya pues más cíclica del tiempo, del espacio, pues considerando pues la heterogeneidad pues de ese espacio, y filosofía pues más global cooperativa frente al individualismo competitivo que se promueve, democracia, ¿no? Pues participativa. Si no es participativa, realmente difícilmente puede ser, ¿no? Democracia. Entonces, ya naturaleza pues no es ese medio ambiente errático por ahí difuso, más o menos inconexo, sino que en realidad está constituido por organismos, ecosistemas y el conjunto de la biosfera, que son para nada medio ambiente, son el objeto de estudio de la ecología y de otras disciplinas de las ciencias de la naturaleza. Y la especie humana, pues claro, es que hace falta ser una mente muy parcelaria o obtusa para pensar que la especie humana puede mejorar su calidad de vida deteriorando su entorno, ¿no? Tú dices, pero bueno, con el peso que tiene la especie humana en el planeta, es que eso es una bandera. Entonces, claro, especie humana fusionada y en simbiosis con la naturaleza, es como se ha de ver, y los recursos naturales pues se consideran ahí malamente, pues joder, son limitantes. La madre tierra pasó a ser una madrastra que ahí apenas nos ofrece sus frutos y encima son muy miserables, muy limitados esos recursos naturales, tal. Entonces, hombre, tienen que ser sugerentes porque es lo que ha hecho la historia de la humanidad, el adaptarse como las otras especies a su entorno, y entonces en ese sentido se han establecido pues todos los sistemas agrarios precisamente utilizando como sugerentes esas limitaciones. Por eso, gracias que hay un paisaje mediterráneo y está el olivar, los cultivos mediterráneos, el algarrobo, que estos paisajes, y porque hay esas limitaciones, y entonces se puede aprovechar de otra manera. La civilización del trigo es lo que ha traído el clima mediterráneo, con ese estrés hídrico potente en verano, pues claro, es la civilización del trigo frente a otros, claro, el maíz o el arroz, cuando el clima es diferente,
o bien pues la arquitectura vernácula, claro, con todos los materiales del entorno, y para crear pues por lo menos un hábitat pues más o menos gratificante. Es un poco donde se ha ido a parar. Entonces en esta escuela, claro, había que lo que ya llamo el estilo universal, pues un poco empezar a preocuparnos otra vez también pues desde esta perspectiva de espacio heterogéneo, recursos, clima, todo esto como sugerente. Entonces, que el tema de la arquitectura bioclimática pues no sea un mero máster de posgrado que se estudia en los confines que eligen algunos, sino un tema central de esta escuela, gestionar el patrimonio inmobiliario, el territorio, etcétera, con criterios, régimen de escasez y con buenos criterios, ya que es elección primera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Wow.